Ahí vamos. Me place saludarles, me place acompañarles a través del 1040 AM Radio Mujer. Ya estamos arrancando este programa Emprende Mujer. Como siempre, les saludamos, les damos la más cordial bienvenida y les decimos, quédense con nosotros. Hay mucho por compartir, hay mucho que aprender, hay mucho que escuchar con nuestros invitados. Quiero darles la más cordial bienvenida a este programa. En la parte de los controles se encuentra nuestra compañera Brenda, Arturo, Felipe, Ernesto nos acompaña, el joven Antonio, Claudia Arias en la producción, César está en los controles también, y quiero agradecer infinitamente su preferencia, que permanezcan en el 1040, si van en su automóvil con precaución, pero nos siguen escuchando, si están en su oficina, adelante. Si tienen oportunidad de hacernos un espacio, regalarnos un poco de su tiempo, recibimos todos sus telefonemas al 31 22 11 90 y 36 47 18 83, 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Oigan, fíjense que Claudia, mi productora, dice que hay boletos para obsequiar para Filabuelos. Se está llevando a cabo en el Hotel Hilton Expo Guadalajara, ¿así es? Bueno, pues entonces, si quieren ir a ver qué libros hay para ustedes que nos están escuchando, o si tienen por ahí algún abuelito o quieren hacer algún regalo, bueno, pues creo que es una muy buena oportunidad para encontrar los libros que supongo yo que van enfocados a esa línea. Entonces, si tienen oportunidad, pues aquí les vamos a obsequiar con todo gusto estos pases dobles. Entonces, lo único que tienen que hacer es marcar el 31 22 11 90 y 36 47 18 83 y que nos digan, ¡quiero ir! Y le decimos, perfecto, aquí están sus boletos, se los regalamos con todo gusto. Fíjense que estoy muy contenta porque hoy nos acompaña la maestra en terapia familiar, Edith Lozano Lobo. Ella es docente de la Universidad de Guadalajara. Da terapia particular, y por supuesto que a mí me consta, es una excelente psicóloga, y yo creo que vale la pena quedarnos escuchando este programa, sobre todo si son mujeres que nos están escuchando y están agobiadas, están llenas de culpa, no saben cómo equilibrar la familia, la pareja, los hijos, el trabajo, y de repente dicen, auxilio, por favor, quiero un tiempo. Si están en esa situación, yo creo que van a ser muy pocas, ¿eh? Si están en esa situación, pues quédense, porque fíjense que vamos a hablar un poco en el programa de el contexto de la mujer cuando estaba en casa y ahora que ha salido a espacios públicos, pues a trabajar de manera remunerada, porque bueno, en la casa se quedaban a trabajar, pero la verdad es que no se les pagaba formalmente. Entonces, creo yo que conocer un poco de esta historia y conocer cuál es nuestra realidad y empezar a escuchar cuál es tu realidad, bueno, creo que va a ser muy enriquecedor este programa. Le doy la más cordial bienvenida, Edith. Edith, gracias por aceptar la invitación de venir al programa. Muchas gracias, Gaby, es un placer estar aquí. Oye, de veras que sí me da muchísima alegría que hayas aceptado la invitación, y yo creo que tú eres una experta en, pues, comentarnos qué onda con el antes y el después en la vida laboral de una mujer. Nos vamos con el antes, un poco la historia. Ajá. De qué onda con la vida laboral de las mujeres. Muy bien, es que sí, ese es un temota muy importante de actualidad. Uh-huh. Y bueno, hablar del rol que está ejerciendo la mujer en este momento inevitablemente nos va a remitir a hablar un poco de la historia. Es un proceso que los que han estudiado el tema lo refieren a partir de los años 70. Uh-huh. Hay una crisis económica mundial, entonces la mujer tiene que empezar como a buscar esos espacios para incursionar en el mercado laboral. Sí, los hombres se fueron a la guerra, ¿quién iba a trabajar? Exactamente, pero además recordemos qué función jugaba la mujer en ese momento. Uh-huh. Hay un aspecto que llamamos el tradicional, ¿no? Entonces es como ese esquema tradicional que todo el mundo habla de él, pero entendámonos un poco. Se refiere a un papel de sumisión de la mujer. La mujer está en ese rol de solamente ser madre, esposa, encargada de la educación y crianza de los hijos, de atender las labores domésticas y de atender al marido. Uh-huh. Y fíjate que también se habla de que en este sentido pareciera que la mujer era propiedad del hombre. Entonces el hombre tenía como ese poder de decisión sobre la mujer, y la mujer solamente era como dueña del espacio privado, y el espacio privado nos remitimos pues al hogar, solo el hogar. Y el hombre es dueño del espacio público.
Y los datos de violencia, en ese sentido, cuando el hombre se apropia de la mujer, entonces pareciera que le dan permiso para hacer con ella lo que quiere. Incluso la violencia al interior del hogar no era tan castigada como pudiera ser la violencia que un hombre podría ejercer en una mujer fuera del hogar. Qué bueno que se mencionan frases que vienen desde hace mucho tiempo, desde la ropa sucia se lava en casa. Ajá. Es decir, que las cuestiones privadas no tenían que hacerse públicas. Y fíjate que pareciera entonces que las políticas públicas, las leyes y demás, como que permitían de alguna manera esto aquí entre líneas, porque no había políticas públicas que pudieran intervenir al interior del hogar. Entonces sí había violencia y demás, pero se quedaba ahí, como tú lo dices, ¿no? Escondida. Entonces era un rol como de sumisión. La mujer era dueña solo, incluso los libros de historia de la vida cotidiana dicen, era dueña de la cocina y ya. Y de ejercer como la autoridad solamente con sus hijos y a veces, porque al final de cuentas el marido era quien daba la última palabra. Conforme esto va cambiando, el mundo se va moviendo, hay una crisis económica a nivel mundial, entonces la mujer empieza como a buscar espacios para meterse un poco en el ambiente del mercado laboral, un ambiente más público. Pero esto no implica que abandone las tareas del hogar. Es decir, ahora tiene una doble jornada, al hacerse cargo de lo mismo que se venía haciendo cargo, pero ahora se le suma el trabajo extradoméstico, un trabajo ya remunerado y que va a aportar en este sentido a la economía del hogar, pero todavía ejerciendo esta doble jornada, ¿no? Entonces tiene que ordenar las cuestiones de casa, las cuestiones de los hijos, del marido, y tiene que irse a un espacio público para obtener algo de dinero que complete. Y si no lo hizo antes, después de que va al espacio público, pues tiene que ir a su espacio privado a arreglarlo. Además, ella, ¿no? Fíjate, como todavía se conserva esta línea de pensamiento tradicionalista, entonces es como más o menos decir, el hombre te da permiso, pero tú te las arreglas para que la casa esté bien, y de hecho esa es la expresión, ¿no? Ay, es que mi marido me dio permiso de trabajar. Bueno, a mí como que ya no se me hace algo extraño porque no lo escucho ya tanto. Cada vez es menos. Sí, las generaciones un poco más atrás de mí, sí era de, ay, es que mi marido me dejó venir, ay, es que mi marido me dejó salir, ay, es que mi marido me dio oportunidad de trabajar. Así es. Entonces, fíjate, poco a poco van ganando este espacio, pero no están perdiendo el espacio privado, sigue siendo su responsabilidad. Hay permiso para trabajar, y casualmente es para ayudar al marido, ¿verdad? Se supone que el hombre en esta posición tradicional es el proveedor, ¿no? Ese es el rol, la mujer, madre, esposa, cuidadora de los hijos del hogar, y el hombre es el proveedor. Entonces sale a trabajar y de alguna manera le ayuda al hombre, pero el hombre no empieza, por lo menos en ese momento, a ayudar a la mujer con las tareas del hogar. Entonces están muy, muy bien definidos estos dos roles, ¿no? Entonces aquí se sigue permaneciendo la posición tradicional de cuidadora del espacio privado y sale al espacio público. Entonces ya se suma una doble jornada. Tenemos datos en ese momento, Gaby, que se empiezan a sumar enfermedades en la mujer. Hay datos y investigaciones de Colegio de México y de algunos lugares de aquí en México, en Jalisco, en toda la República, la mujer empieza a enfermar por la carga de trabajo. Hay un trabajo físico dentro del hogar y hay un trabajo físico fuera del hogar, pero además súmale la cantidad de estrés, porque además las dos cosas las tiene que hacer bien. Entonces empieza a enfermar. Con todas las enfermedades relacionadas con el estrés, imagínate hasta lo psicosomático, ¿no? Y el emocional, porque cuántas veces, digo, yo no sé tus amistades, Edith, pero la realidad de las cosas es de que habemos muchísimas mujeres, que apenas estás todavía en el pasado, pero actualmente habemos muchísimas mujeres que de repente cuando nos sentimos abrumadas, estresadas y así como que no encuentras la puerta, y empiezas con pensamientos de tal vez no soy, y si no soy tan buena madre como yo quisiera, ¿no? A eso voy. Entonces, tiene que hacer. Vamos a ir a un corte para no cortarte, nos vamos a quedar en esta parte de la doble jornada y como este rollo que se empieza a generar en las mujeres de situaciones de salud y cuestiones emocionales que empiezan a afectarse porque no está como muy clara. Y de pareja. No está muy claro su rol, sí, exacto, de pareja, los hijos, la familia, el trabajo, etcétera, etcétera. Vamos a ir a un corte comercial, si alguien nos quiere llamar con todo gusto, al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. A la 1:00 p.m. con 19 minutos te seguimos acompañando aquí en el programa de Emprende Mujer.
Fíjense que ahora que estamos hablando de la realidad de la mujer entre la familia y el trabajo, pues a mí sí me gustaría que ustedes pudieran aportar su experiencia. Creo que en la medida que las personas que están escuchando empiezan a aportar su experiencia personal, enriquecen más el programa, porque entonces ahora sí empezamos a comentar, bueno, pues la verdad es que yo lo vivo de esta forma. ¿Cómo equilibras tú tu aspecto laboral con tu familia, tu pareja? ¿Tienes alguna bronca? ¿Lo puedes manejar perfectamente? ¿Estás en equilibrio? ¿O cuáles son las dificultades a las cuales te has enfrentado? Si hay oportunidad de que te pongas en contacto con nosotros, bueno, nos encantará, no sabes cuánto, y comunícate al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Hoy con el tema realidad de la mujer entre la familia y el trabajo, con la maestra en terapia familiar Edith Lozano Lobo. Ella es docente de la UDG y además tiene práctica clínica en psicoterapia. Si alguien quiere después pues ir a asesoría con ella, pues quédese, porque al final va a proporcionar sus datos. Bueno, Edith, antes de irnos al corte, bueno, tú nos estabas comentando un poco la historia de la mujer, como antes estaba en casa, tenía, vamos a llamarlo que tenía como muy definido su rol, ¿no? Que tenía que estar en casa, que era la madre, que era la esposa, que cuidaba a sus hijos, que había que atender al marido, que tenía que estar a cargo del hogar y como todas estas cuestiones de cocina, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces como que ella lo tenía claro y decía, bueno, va. Aunque yo te decía fuera del aire, te decía, bueno, también se han dado casos de personas que no estaban dentro de este prototipo de mujer que la sociedad lo había enmarcado. Claro. Tan es así que cuando hay mujeres que se vistieron, se disfrazaron de hombres para poder ir a una universidad, para entrar a la escuela de medicina, porque, o sea, imposible que una mujer pudiera estudiar. Entonces, supongo yo que, porque en el otro segmento dices tú que ya cuando las mujeres van a doble jornada, que están en casa y además van a espacios públicos a trabajar remuneradamente, se empiezan a enfermar. Pero supongo yo que habría mujeres de este espacio en que estaba como muy definido el rol, en donde decían, es que yo quiero seguir estudiando, claro, no solamente me interesan las cuestiones culinarias y las cuestiones del hogar, que está padre, porque hay muchas mujeres que sí lo disfrutan, pero hay otras mujeres que yo creo que están llamadas para otras cosas, claro, y que ahora actualmente ya se tiene esa oportunidad. Sí. Entonces nos vamos al segundo segmento, en donde tú ya nos decías que cuando ya la mujer va a espacios públicos a trabajar, pues empieza a tener problemas de salud, de estrés, enfermedades que se relacionan propiamente por el exceso de trabajo. El exceso de trabajo y la dificultad para organizarse con el trabajo. Si hablamos de un grueso de la población que está asumiendo ese rol de sumisión, y poco a poco la mujer, así como tú lo dices, había mujeres que querían acceder a otro tipo de vida, que ya estaban rompiendo con esta creencia de que había que ser sumisas, que además el momento histórico también lo señala. Acuérdate que hay movimientos a nivel mundial que lo van marcando, desde las crisis económicas hasta los movimientos feministas, lo que llamaron el hipismo, que empieza a hablar de libertades. Entonces las mujeres empiezan a cuestionarse esa posición de estar dependiendo y ser sumisas ante una figura masculina que solamente hacía un rol de proveedor. Pero hablamos de un grueso de población, indudablemente había mujeres que desde antes estaban cuestionando, y entonces son estas que tú señalas, ¿no? Que estaban vistiéndose de varones para acceder a la universidad. Ahora, estas personas que estaban como muy deseosas de, ok, se abre la oportunidad de que ya puede ir a estudiar la mujer a las universidades. Sí, ahora hablamos de otro momento que es muy importante, hablamos de espacio privado, espacio público, jornada laboral, y ahora se suma una jornada diferente. Fíjate, la mujer entra a trabajar, le empieza a ir muy bien, gana este espacio y gana poder, un poder que se está dando al interior de la familia porque ya está accediendo a una autonomía económica. Antes económicamente dependía del varón, el dinero que se gastaba era el de su pareja, pero ahora empieza a gastar su propio dinero. Entonces esto le da cierto poder, no solamente en el espacio privado, también en el espacio público. Empiezan a acceder incluso a esos puestos en las empresas que solo eran para los hombres, ¿no? Que eran exclusivos de los hombres. Pero también aquí la mujer pone otra reflexión: si ya estoy aquí, pues ahora puedo hacerlo mejor, ¿no? Y entonces empiezan a preocuparse por formarse mejor académicamente, y entonces empiezan a incursionar en las universidades y en el espacio educativo, se empiezan a formar ya como profesionistas. En este ínter de esta mujer,
que pasa del trabajo a la universidad, entonces estamos hablando de una tercera jornada. Y las hay, ¿no? Yo creo que las generaciones del 2000 eran mujeres que a lo mejor empezaron trabajando en una oficina y que ya estando en la oficina dicen, oye, pues si estudio me va a ir mejor. Y empiezan a irse el fin de semana o en los espacios que podían a estudiar. Entonces imagínate combinar tres Fíjate espacios, que yo tuve una ¿no? invitada aquí en donde decía que ella estudió enfermería a través de selecciones. ¿Te acuerdas de selecciones? Sí, claro, claro. Y que ella estudió enfermería Claro. a través de selecciones y que gracias a eso después ella pidió que en el hospital de un pueblo donde ella vivía, le dieran oportunidad de practicar. Y yo como que no lo podía concebir eso. Y dice, pero por supuesto que lo podía hacer, pero era rarísimo que tú pudieras en un pueblo estudiar algo más que no fuera Claro. Dentro de tu hogar. Sí, y bueno, entonces esto implica que para mí lo más importante es esto, es un cambio, no solo en esta estructura y en esta organización, sino en la forma de pensar de la mujer, o sea, ya no estar concibiéndose como tener que ser exitosa a partir de estar al cuidado o cuidando a otros o estar dependiendo de otros. Esta mujer empieza ya a verse a sí misma con la capacidad de tener su propio proyecto de vida, que su proyecto de vida no dependa de ser una buena madre que educa y hace buenos hijos o de ser la esposa perfecta que atiende al marido de la mejor manera, ¿no? Ya el proyecto de vida es un proyecto individual, no es un proyecto en dependencia del otro. Entonces, creerte esto y incorporar esto es la parte más importante para poder acceder a estos espacios. Porque ahora en nuestros días, aún con una triple jornada, porque ahora ya las mujeres pasan directamente de la casa a la universidad, a lo mejor no pasan las que pueden, pues, por este proceso de trabajar para poder estudiar, ¿no? Pero hay mujeres hoy que siguen pensando que la mejor manera de vivir es estando en casa, cuidando a sus hijos y con su marido, y esto no está mal, pues, o sea, eso es una forma de... y que si así lo quieren hacer y están felices con ello, lo pueden hacer. Pero que no sea como no ese espacio de sumisión de lo tengo que hacer porque así debe de ser, ¿no? Que esto es muy diferente. Que fíjate que hay un libro y que se me hace súper chistoso porque justamente le di unas vueltecitas esta semana, justamente la de Shinoda, de las diosas de cada mujer. Entonces, este libro plantea el entender que las mujeres estamos, como que nos llaman ciertas cosas, ¿no? O sea, puede ser que tú quieras ser una excelente esposa y seas súper feliz, y que sería ahí la diosa Hera, ¿no? O puede ser que quieras ser una mujer emprendedora, aventurera, y entonces ahí entra otra diosa, o eres la mujer que eres súper creativa y ahí entra Afrodita y que te gusta crear y que siempre estás imaginando y soñando y te gusta el amor romántico y todo esto. Y entonces son como diferentes personalidades o facetas de la mujer. Y una no está peleada con la otra, No, claro. pero a veces las mujeres sufrimos porque no somos buenas madres, o porque no somos buenas esposas, o porque no somos buenas profesionistas, o porque nos gustaría ser como las supermujeres, ¿sabes? Claro, Y entramos en una serie de estrés en donde nos lleva generalmente a la culpa. Sí. Lo que pasa es que el rol de la mujer está ligado a la maternidad. O sea, quien puede dar vida es la mujer, no es el hombre. Entonces, pareciera que quien tiene la única posibilidad de educar y criar bien a los hijos es la mujer. Y si hay una parte, pues mientras estás amamantando al bebé, pues lo hace la mujer, el hombre aunque quiera no lo puede hacer. Pero también hay cambios desde la cuestión de la ciencia, aparece las leches sustitutas, que luego alguien dirá, pues esto no se vale, pero aparece y da la oportunidad, pues, de que también el hombre participe en este espacio. La mujer empieza, en la medida que tiene la capacidad de decidir sobre sus propios proyectos de vida, pues también decide la procreación, puede decidir tener o no hijos, puede controlar incluso el número de hijos y en qué momento tenerlos. Entonces esto abre otras posibilidades y otros espacios. La mujer decide, incluso tenemos datos en el momento donde las mujeres cada vez prolongan el espacio de la llegada de los hijos. Sí, a los 30 ya apenas uno está siendo mamá, ¿no? Y también la otra parte es que la mujer por género, así porque soy mujer y también me hace muy feliz ser madre, entonces su espacio en el trabajo es justamente el menos estable. Las mujeres pueden dejar de trabajar unos 2 años
para cuidar a los hijos. Cuando te hagas así, termina tu idea, para no interrumpirte. Las mujeres pueden estar trabajando, dejar de trabajar unos 2 años para atender a los hijos y luego regresar a ese espacio. Vamos a regresar ¿no? con esta parte, ¿no? Que es realmente la que nos interesa, cómo actualmente Conciliarlo. estamos viviendo y Sí, cómo por ahí vamos nos a vamos. conciliar esta parte de irnos a trabajar y seguir en armonía con nuestro hogar. Muy bien. A la 1:34 escuchas Emprende Mujer y te invito para que te comuniques al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Hoy nos acompaña en cabina la maestra en terapia familiar Edith Lozano Lobo, docente de la UDG y bueno, práctica clínica privada. ¿Saben algo? Antes de irnos al corte, bueno, pues traíamos todo el rollo de el estrés de la mujer, la culpa, las enfermedades y esta tercera jornada que señalabas en el momento en que la mujer pues ya empieza a estudiar y pues ya se abren otros horizontes para ella profesionalmente hablando. Claro. Y entonces antes de irnos a corte empezábamos el punto de cómo la mujer a partir de esa realidad que estaba viviendo, bueno pues pospone la maternidad. Y que yo te comentaba fuera del aire, que pospones la maternidad y está como en ese conflicto de, pues, o una de dos, o que ya eres una madre añosa, adulta, con niños que te solicitan corretearlos y que con una energía que no tienes energía para eso, o también está la infertilidad y entonces que está como con ese conflicto interno de la mujer y ahora qué onda conmigo, y mucho tiene que ver por la falta de proyecto, ¿no? Sí, estábamos comentando que estos espacios, pues acceder a las universidades, a la educación, le permite a la mujer mejorar su condición laboral, pero también es dueña de sí misma, ya puede hacer un proyecto de vida en lo individual, entonces también dentro de este proyecto lo que va a hacer es lo que se pretendería que hiciera es organizar este espacio, ¿no? De hecho, es una de las sugerencias en donde se habla de conciliar, pues ¿cómo concilias? Primero definiendo bien qué quieres. Hay mujeres que hoy están decidiendo no tener hijos y entonces eso es una decisión personal y cada quien es libre de hacerlo y entonces deciden dedicarse solamente a la profesión y ser exitosas en ese ámbito. Entonces, cuando concilias y decides y haces un proyecto, es que quiero hacer primero, estudiar o ser madre y luego meterme a estudiar o hacerlo a la par. Y entonces eso es lo que te va a dar la oportunidad de tener esta conciencia de cómo lo vas a hacer. Y tú vas moviéndote en tu vida, la vida no te va moviendo a ti. Pero aquí estamos dejando como hablando a la mujer sola, pero estamos hablando de parejas, entonces si es una mujer sola, que es otra opción, las mujeres también están decidiendo no casarse y están decidiendo ser madres solteras. Yo me acuerdo, y nuestros abuelos probablemente decían, ya fracasó, ¿verdad? Porque salió embarazada, pero hoy es una decisión, hay mujeres que deciden ser madres solteras, no vivir en una relación de pareja, ni casarse ni en unión libre, y entonces hacen su proyecto a partir de esto. Incluso con todos esos cambios, Gaby, que estamos mencionando, estamos hablando de que se cambian los modelos de familia. El paradigma de la familia tradicional, papá, mamá, con este rol pero que hablamos. Va cambiando de manera súper acelerada y está no te cambiando. da tiempo ni siquiera de asimilar una. Claro. ¿No? Entonces ahí te gana estos cambios que obedecen a, pues con tanta información que tenemos, la globalización y la internet y demás, pues hay mucha información. Si las parejas, no hablando solo de la mujer, no se sientan a pensar cómo van a hacer, estos cambios los pueden. Nos comen. Sí, los comen, ¿no? Entonces tenemos ya modelos de familia monoparentales, mujeres que deciden estar solas y ser madres solteras. No es porque me abandonaron, está en esta modalidad también que las que se separaron, divorciaron o fueron abandonadas, pero también las que deciden ellas solas incursionar pues en esta maternidad solas. Ahora están madres solas, sí, madres con parejas, pero también madres y padres que van al trabajo, madre que tiene que irse al trabajo porque también, además de ser madre y madre sola, tiene que ser proveedora. Hay una madre y un padre que son proveedores y tienen hijos, y entonces aquí vienen los hijos. ¿Qué onda con los hijos en la realidad? Y la pareja, Gaby, fíjate, hablando de mujeres casadas o viviendo en pareja, en unión libre o casadas, entonces salen a esos espacios, estamos hablando de este conflicto de conciliar, en esta exigencia de hacer las cosas bien y que somos madres y como madres también queremos ser excelentes madres, el abandonar este espacio del hogar empieza a generar culpa, porque entonces lo que se venía creyendo que era lo mejor y como debería de ser,
es la mamá en casa cuidando a los hijos. Entonces sales y te tienes que hacer de redes de apoyo, y las redes de apoyo son esos espacios como las estancias infantiles, las guarderías o la casa de los abuelos, que en nuestra comunidad latina esto es muy común, en otros países no es tan común, tienen que ir a las instituciones. Entonces se necesitan esas redes de apoyo, pero hay ese sentimiento de culpa, porque en ese momento, incluso hoy, la creencia es de que los hijos van a estar bien si están con mamá. Pero fíjate que hay, yo una niña de 5 años, no sé también en dónde pueda escuchar este tipo de expresiones, en donde hay varias amigas que trabajan jornada completa y tienen a los niños en estancias infantiles y los recogen hasta las 7 de la noche. Claro. Y hay un desencanto por parte de los niños y un enojo tremendo hacia las madres. Entonces, en ese contexto yo digo, esta es la realidad, pero también la realidad es de que los niños también sienten, y esa culpa que se genera en nosotros, yo no sé si la transmitimos o no sé qué pasa, pero yo conozco varias mujeres que trabajan hasta las 7, 8 de la noche, tienen que recoger a los niños a las 7 de la noche en la estancia, y entonces los niños ya están hartos de estar en un solo espacio, y hay ese como enojo interno. Y sobre todo eso ya se disparó, te estoy hablando de 2 parejas concretamente, en donde la niña ya disparó tremendamente hacia la madre, en donde dice, no te importé y todo el tiempo me tuviste en una estancia y me recogías hasta las 7 de la noche. Claro. Tú salías a las 5 de la tarde y me recogías hasta las 7, o sea, ¿cómo, no? Exacto, sí. Esa realidad, ¿cómo la viven los hijos y cómo la vive una mujer en este caso? Y también cómo la viviría un hombre. O sea, la realidad de que sales a las 5 y vas por tus hijos a las 7, o sea, ¿dónde está conciliando? Ajá. Yo creo que hay una posición que si has decidido tener hijos, entonces tienes que buscar ese espacio para conciliar tu trabajo con esta función de ser madre, ¿no? Uh-huh. Las redes de apoyo como las guarderías son espacios muy importantes, pero tenemos que remitirnos luego a políticas públicas, que inevitablemente tenemos que hablar de ello. Hay la empresa que habla de políticas familiarmente amigables, y es aquellas que están poniendo políticas en la empresa que permita, por ejemplo, jornadas más accesibles para las madres. Si ya estás en una etapa de crianza de los hijos, por ejemplo, los hijos en primaria, en edad escolar, que tengan que salir las mujeres, que puedan salir antes las mujeres, que el espacio de trabajo sea el mismo espacio en lo que los hijos van a la escuela, ¿no? Uh-huh. Ellas trabajan en la mañana, los hijos van en la mañana a la escuela, o están en una estancia de medio tiempo, o las 8 horas quizás, estamos hablando que lo ideal serían jornadas más reducidas. Uh-huh. Pero esto no lo deciden las mujeres, pues, o sea, salen a trabajar, y hablamos de un grueso de una población que tiene que salir a trabajar por una necesidad económica, no solo por el gusto de trabajar, y esta es otra condición. Que la gran mayoría es por una necesidad de ir a trabajar. Cuando estamos hablando de profesionistas, no solamente está puesta una necesidad económica, está puesta esa satisfacción personal de tener logros académicos, logros personales y profesionales. Pero las mujeres, por ejemplo, las obreras, pues ellas ¿cómo le hacen? Es una realidad que si tú me preguntas cómo conciliamos, está muy difícil. Uh-huh. Primero es asumir esa posición, tengo que trabajar porque necesito este dinero para sobrevivir en el espacio de la pareja. Y entonces son 3 elementos los que se juntan en esta conciliación, uh-huh, que es la empresa, la persona, la familia por sí misma, uh-huh, la mujer, ¿verdad? Para uh-huh poder conciliar, y las políticas públicas. Uh-huh. Entonces, si hay políticas públicas que le permiten a las empresas hacer como políticas al interior de la empresa más flexibles, entonces esto va a contribuir a que puedan estar mejor los trabajadores dentro de la empresa. De hecho, se reporta que las empresas que tienen estas políticas, los empleados rinden mejor, están más contentos, son más leales a la empresa, porque tienen ese acceso, ¿no? O sea, la empresa contrata a un trabajador y debe de saber que es un trabajador que tiene hijos, hombre o mujer, y que va a tener que atender en algún momento esta necesidad. Uh-huh. Ahora, por eso esa frase de las broncas de tu casa, no las traigas las broncas de tu casa, no, que no vengan a las broncas de la empresa. Pero la realidad es de que si tú estás contenta en tu hogar, por supuesto que se va a reflejar en tu trabajo y en tu empresa. ¿Estás de acuerdo? Claro, esa es la idea, pero estamos en un país, en una condición en este momento donde las políticas públicas están diseñadas todavía desde un modelo tradicional de familia, no desde este modelo, por eso es muy complicado. Si las políticas públicas estuvieran realizadas tomando en cuenta esto, pues ya serían más flexibles y estaríamos en otra condición. Pero en la realidad que tenemos es, primero, la mujer se tiene que asumir en esa condición. Ahora, en Europa está precisamente ese concepto de
trabajos amigables. Políticas familiarmente amigables. Sí, una cosa así. Bueno, trabajos amigables o familias amigables con el trabajo, una cosa así. La cosa es de que haya esta tripartita, ¿no? Entre la empresa, las parejas, las familias y el gobierno, que tú lo señalabas como políticas públicas. Y a mí me parece que si se hacen redes entre estas tres partes, creo yo que va a haber mucho más armonía y la sociedad va a salir beneficiada. Y por supuesto que habrá familias mucho más enteras, y eso por supuesto más integradas y eso se va a reflejar en una sociedad. Nuestra sociedad mexicana que está como que ¿qué onda? Vamos a ir a un corte y regresamos. Vamos a corte comercial y volvemos. Están escuchando Emprende Mujer. Amigos, pues ya el tiempo se ha ido en un abrir y cerrar de ojos. Quiero invitarte. ¿Te gustaría saber cómo destacar en el mercado a pesar de la competencia? ¿Cómo hacer que tus clientes se queden contigo y te sigan comprando? ¿Cómo lograr que tus clientes te refieran a más clientes? ¿Cómo realizar un marketing con el que te sientas cómoda y auténtica? ¿Cómo cerrar ventas de manera suave? Pues apréndelo en el taller impartido por Heidi Rangel. ¿Cómo atraer más clientes a tu negocio? Te esperamos este 14 de diciembre en la Cámara de Comercio de 9 a 2 de la tarde. Vale la pena, en serio que este tipo de talleres, yo tuve oportunidad de escuchar uno de sus talleres y en serio que aprovechas cualquier minuto que te puedas imaginar. De 9 a 2 de la tarde vas a aprovecharlo al 100%. Informes al 33 33 90 3500, 33 33 90 3500 o envíale un mensaje a su correo electrónico Heidi Rangel K. Heidi se escribe con H y K de kilo. HeidiRangelK@gmail.com. Hoy en cabina se encuentra nuestra invitada, la maestra en terapia familiar Edith Lozano Lobo, docente de la Universidad de Guadalajara. Pues aquí en cabina con el tema la realidad de la mujer entre la familia y el trabajo. Muy bien. Bueno, pues entonces este segmento creo yo que el punto sería los hijos, que antes de irnos estábamos diciendo, ¿cómo le explicas a un niño que yo me voy a ir a trabajar porque necesito ir a trabajar, porque no hay un papá en casa o porque son bastantes en la familia y tu papi y tu mami se tienen que ir a trabajar? ¿Cómo le explicas a un niño que se tiene que quedar en una estancia muchísimas horas? ¿Cómo explicas todo eso? Entonces, esa realidad, ¿cómo se tendría que vivir? ¿Cómo se vive y cómo podrías darnos herramientas para vivirlas de diferente manera y no en la culpa y no en la desesperación? Pues es que es un tema muy complicado, Gaby. Esta parte de incursionar en el mercado laboral trae problemas a nivel de la relación de pareja y de los hijos, ¿no? Y por supuesto que se cambian las estructuras y las dinámicas en las familias. Salir a trabajar, obtener una posición, empieza a tener problemas en la pareja porque la mujer se vuelve como competencia para el esposo, ¿no? Entonces, si estás compitiendo, pues de repente también se compite por el amor y el cariño de los hijos, que es algo de lo que no se habla, pero también sucede. Y la otra, estos espacios de estar jornadas tan largas en el trabajo, que implica dejar a un hijo en una estancia de 7 a 7, pues la verdad es cómo lo explicas, primero es cómo te lo explicas a ti misma. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo estás viviendo? Porque si de repente tú das un discurso donde vas a estar bien, esto lo necesitamos y pareciera muy bonito, pero tú no te lo estás creyendo. No, porque te ven estresada, te ven enojada, preocupada, etcétera, etcétera, entonces etcétera. No puedes transmitir este mensaje a los hijos. Y aunque lo transmitan, pues no te lo van a creer porque no te están viviendo feliz. Entonces yo creo que lo primero es saber si realmente quieres y puedes estar en un espacio como ese para que tú puedas acceder a vivirlo de una manera más sana y que entonces puedas conciliarlo. La necesidad, decíamos, en las madres que tienen que trabajar por una posición económica, ¿cómo lo explicas? Así, con la realidad. El problema es que se vive con muchísima culpa porque están aspirando poder estar dentro del hogar. Entonces, primero es tener conciencia de cuál es la realidad que estamos viviendo. Tengo que salir a trabajar, porque si no, no podemos comer y esta es la condición que me tocó vivir, yo tengo que asumirla como tal. Uh-huh. Entonces viene una gran culpa. La culpa yo creo que es uno de los temas más importantes en esta culpa de ser mamá, porque el cuestionamiento es, ¿estoy siendo una buena mamá? Uh-huh. Y entonces cualquier dificultad que se presente en los hijos, la apropiamos, decimos, es por mi culpa, porque no estoy aquí, porque etcétera. Pero también está el papá. Entonces, la principal tarea es cómo conciliar los espacios de trabajo, los horarios y el uso del tiempo en la pareja.
Si hay un papá y una mamá, entonces lo más importante es establecer redes de comunicación, es decir, no redes, como formas en la pareja de comunicación que puedan permitirnos tomar decisiones en cuanto al uso del tiempo, cómo vamos a usar el tiempo los dos para poder adecuarnos a compartir los espacios de los hijos. Cuando hay dos papás que trabajan, que tienen que salir, entonces debemos de tener dos papás haciendo las funciones de crianza de los hijos. Y es maravilloso que cada vez nos encontramos papás involucrados en la educación y la crianza de los hijos. Entonces, ¿cómo hacer? Primero, son dos, no es uno. Estos hijos tienen mamá y tienen papá. Entonces, tener la capacidad de poder negociar para poder compartir esos espacios, y así como haces tu agenda laboral y decir tengo que cumplir con estas cosas, haces tu agenda de familia y entonces tienes que cumplir con las cosas que te tocan con la familia. Tienes que optimizar los espacios, y hablando ya de recomendaciones de cómo conciliarlo, mi espacio de trabajo lo tengo que dedicar al trabajo. Por alguien decía, si gano un minuto, laboralmente es un minuto que le voy a dar a la familia, porque luego te llenas de trabajo, no optimizas el tiempo mientras estás en la jornada y terminas llevándote trabajo a la casa. Entonces sigues con más culpa porque estás ahí con las cosas pendientes por hacer y no estás ni cumpliendo con el trabajo ni cumpliendo con la parte de la familia. Entonces, si optimizas el trabajo bien, haces una agenda laboral y haces una agenda, aunque se escuche como, hay personas que dicen, se escucha muy feo esto, pero si tú respetas ese espacio y dices, es que nos toca cine hoy, o sea, no hay por qué posponerlo, tienes que ir al cine, si haces una promesa tienes que cumplirla con los hijos, ¿no? Pero lo más importante es cómo lo vives tú, que tú te la creas primero, que ese es tu proyecto y eso le estás apostando, o esa es una necesidad y hay que hacerla, y esos espacios de tener conciencia de qué tanto tiempo tengo y cómo lo voy a organizar con mi pareja para dárselo a los hijos. Hay llamadas, dice Edith, una tocaya tuya, dice, este es mi caso, salgo de mi casa a las 8 y regreso a las 7, tengo una hija de 1 año, 11 meses, a la que cuida en su casa mi suegra. Esta situación es muy difícil y dolorosa. Sí tengo esposo, pero solo trabajando los dos nos alcanza para cubrir los gastos básicos, sí. Renta, agua, luz, comida, vestido, pediatra, pañales, ya no la sabemos todo, claro. ¿Verdad? En la empresa no comprenden que tienes hijos, exacto. Ni aunque las jefas sean mujeres con mis hijos, con hijos también. Ajá. Bueno, y hay otra por aquí, dice, por experiencia propia, veo que mi pareja no ha crecido laboralmente ni emocionalmente. Yo seguí estudiando y él no. Estoy en el proceso de soltarlo para seguir mi camino. Ese es uno de los problemas que tenemos de pareja. Que este es otro tema, ¿eh? Es otro tema. Bueno, pero dale alguna palabra para Consuelo. Para Consuelo a propósito, ¿no? Para Consuelo. Primero es creérsela. El espacio de la mujer que se gana, donde empieza a crecer, y no solo crece, sino que se apropia de algunos espacios que eran para el hombre, empieza a darle problemas a los hombres. Yo te decía fuera del aire que otra situación de la que tenemos que hablar es qué está pasando con estos hombres. Uh-huh. Está como muy padre y hablar y decir, pues las mujeres ganaron espacio, se empoderaron, esa es la palabra que se usa, toma poder, la mujer se empodera en el hogar y fuera del hogar, y entonces de repente no sabemos qué hacer con el poder, o sea, uh-huh. Venimos de una sumisión y luego tienes un poder que te has ganado a pulso además, y tú dices, ¿y ahora qué se hace con el poder? En una relación de pareja, donde el hombre, como por cultura, venía relacionándose con una mujer sumisa. Uh-huh. Entonces, hablar de los hombres también es muy importante, porque no podemos ponernos en la parte... Pues ese sería otro tema, sí, ¿no? O sea, ¿cómo se vive la mujer que trabaja al lado de un hombre? Porque ¿cómo se vive con esta mujer que ahora está empoderada? Es decir, si hablamos de parejas, es decir, el hombre diría, ¿y ahora qué hago con esta mujer, no? Uh-huh. Que tiene poder, ¿cómo me relaciono con ella? ¡Ya no la quiero! Y entonces, llévensela. ¿Por qué? Porque culturalmente hace cuenta que traemos un chip de cómo son las relaciones culturalmente. Yo decía, nos está comiendo porque se vienen modificando y la verdad es que nadie nos dice cómo hacerle. Entonces tú dices, mi pareja se está quedando, yo estoy ganando, y entonces tú dices, no debería de esperarlo, no debería de ser solidaria y a lo mejor ayudarlo, o él se está sentando en una posición como muy cómoda y digo, tengo una mujer ahora que se haga cargo. Luego dicen ellos, pues quería ir a trabajar y puede. Pues que le apoquine. Pues que se haga cargo de todo. Entonces ya no hay una relación de equidad. Y lo que nosotros estamos
proponiendo es que haya una relación de equidad, o sea, los dos pueden ser exitosos profesionalmente, los dos se apoyan, los dos se hacen cargo del espacio privado, los dos salen al espacio, pues se oye muy bonito, ¿verdad? Pero ¿cómo se logra? Y los dos se hacen cargo también de esta parte que va hacia afuera. ¿Qué significa? El hombre empieza a hacer funciones que eran consideradas solamente para la mujer y la mujer hace lo otro, que hay ¿no? muchos chavos que ya están entrando en esta dinámica. Está muy Uno padre. Ya está ruquillo. Bueno, ya la verdad no me coso en el primer hervor, pero yo claro. es verdad también que ya los jóvenes, que estoy hablando ya de los veinteañeros, claro, ya están entrando en otra dinámica, los caballeros al lado de sus parejas, que bueno, hay sus asegúnes, pues, pero sí es otra realidad la que ya están viviendo los chavos en relación a las que somos cuarentonas, las treintonas o las cincuentonas. Las treintonas, ¿sabes? Ya, Sí. Sí. Pero entonces hay que considerar esto, Y luego... Pero ya no nos va a dar tiempo, okay. ¿Sabes una cosa? Yo creo que de este tema surgen el de la pareja, el de la madre que trabaja y los hijos, y de la mujer que qué hace ya con el todo poder lo que tomó. ganó, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Son tres temas pendientes. Gracias, mira, Karina ya se reportó y me quedaron algunas llamadas pendientes. Danos, por favor, rápido tu teléfono. 36 16 67 31. ¿Nuevamente? 36 16 67 31. Gracias por el favor de su atención.